capítulo de Economía a Fondo. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y hoy día particularmente compartir con Lorenzo Gasmuri, quien me acompaña en este primer bloque de Economía a Fondo. Lorenzo, un millón de gracias por estar con nosotros. Nuevamente. Segunda vez que estoy Segunda aquí. vez. Porque la primera vez que vino estuvo tan buena la conversación que yo le pedí que por favor se repitiera y efectivamente estamos aquí. Así que muy contento. Vamos a tener una conversación más larga, vamos a hacer algunos ajustes en el programa para poder conversar con harta tranquilidad, porque estos son temas que son interesantes de conversar pausadamente, con harta reflexión, porque no son datos, o sea, sí, tenemos datos, hay cosas duras, pero lo más importante es cómo aportamos al crecimiento, al desarrollo del país, y esto a raíz de la última ENADE. Lorenzo Gasmuri, además, yo creo que ya para todos conocido, no necesito hacer como una introducción tan larga, pero sí, presidente de ICARE, Paz presidente de ICARE. Director de ICARE ahora. Y miembro del directorio de ICARE. Y además, obviamente ex gerente general de Empresas Copec, sí, con muchos años. Sí, con muchos años. Así que, con una experiencia, para qué decir, extraordinaria en el mundo empresarial de nuestro país. Y efectivamente queríamos conversar porque la semana pasada se realizó la ENADE. Para los que no sepan, la ENADE es el mayor encuentro de la comunidad empresarial y que reúne además a representantes del sector público, privado evidentemente porque es mundo empresarial, del ámbito social, y las autoridades que participan además son las más importantes, o sea, no solamente como hablamos del sector de la comunidad empresarial, sino que va el presidente con la mayoría de sus ministros de las carteras más relevantes. Y en esta ocasión, la frase que coronó esta versión de ENADE era contra el inmovilismo. Por supuesto, siempre lo ponen en latín, la traducción al español es esa, contra el inmovilismo, y eso es lo que queríamos conversar, Lorenzo. De partida, el objetivo de esta versión de ENADE y además, ¿por qué contra el inmovilismo? Bueno, cuando diseñamos este ENADE, nos pareció que el país estaba en un estatus, si bien de recuperación financiera, pero con una dificultad para abordar las grandes oportunidades que tiene. Y por lo tanto nos pareció que había que remover el ambiente diciendo, miren, no podemos acostumbrarnos a la mediocridad, a un país que va a crecer en torno al 1%, acostumbrarnos a tasas de desempleo altas, vivir con una desigualdad en términos del empleo femenino, acostumbrarnos a que el tema seguridad se nos ha salido de las manos. Entonces dijimos, aquí hay que remover el ambiente y hay dos grandes temas para salir del inmovilismo, que es que el país vuelva a crecer. Claro. Pero abordar con profundidad y con profesionalismo el tema seguridad. Entonces fueron como los dos grandes temas detrás de este llamado a no conformarnos con el nivel de actividad y el nivel en que el país se encuentra hoy día. Crecimiento y seguridad, esas eran los dos grandes ejes polos, digamos, de ENADE esta vez. Y en ese sentido yo creo que se logró instalar, pese a que en la prensa los días anteriores había bastante polémica. Yo creo que se instaló un ambiente colaborativo. Creo que el discurso de Carental, yo creo que fue un discurso en que puso énfasis en las debilidades que tenemos, pero con una mirada empática de decir, están todas las condiciones para que salgamos del inmovilismo. Claro. Creo que el discurso de la CPC, de Ricardo Mewes, un poco en la misma línea, con una empatía distinta, pero poniendo los temas que el país necesita abordar. Y creo que el cierre de esa primera etapa con el presidente hizo un estupendo discurso que y puso énfasis en el crecimiento, creo que algo que no habíamos escuchado. No lo habíamos escuchado antes. Y de hecho el presidente cuando habla dice, yo sé que muchos de ustedes no me creen y por lo tanto lo repito, no estoy de acuerdo en conformarnos con un país que crezca al único. En ese sentido se instaló un espacio, hizo harto énfasis, de colaboración. Y segundo, en el tema de seguridad, y de aquí déjame decirte algo que lo he repetido varias veces, a mí me impactó mucho la presentación que hizo la ministra Toá, y de hecho a la salida le pregunté por qué no era más frecuente el que ella explicara este plan. Claro. La mirada que tenemos es que muchas veces frente al tema de seguridad estamos solo reaccionando. Sí. Y aquí no, la ministra se tomó el tiempo y explicó un plan coherente, con muchas dimensiones del tema de seguridad, con mucha convicción personal. De manera que yo creo que en ese sentido la ENADE cumplió su objetivo, salimos con un espíritu colaborativo. Se instaló un elemento adicional, te diría, que yo quisiera enfatizar, que es
la mirada desde quienes han vivido esta crisis de seguridad en otros países. Eso es por la participación particularmente De Iván Duque, expresidente de Colombia, y la ministra Bullrich de Argentina. De Argentina, tal vez el testimonio más elocuente es el de Iván Duque, que fue presidente de la República, que le tocó manejar conflictos probablemente mucho más complejos que lo que tenemos acá. Y el expresidente Duque fue muy preciso en sus recomendaciones, de manera que creo que se cumplió el instalar un ambiente colaborativo y que se hablara con claridad de que hay que retomar el crecimiento y que hay que abordar el tema de seguridad. Entendiendo que enfrentamos bandas que son globales, que no son solo chilenas, y por lo tanto que requiere una mirada de seguridad muy holística, digamos, completa. Claro, porque efectivamente el tono de Karen Tal, que es actualmente la presidenta de ICARE, efectivamente fue conciliador en general. No tanto se opina lo mismo sobre el discurso de Ricardo Mewes, pero cada uno tiene también su forma de transmitir los mensajes a la autoridad, y eso también me parece que es válido, digamos. Pero efectivamente hubo durante la semana un tono en la prensa bastante más de discordia, de poca conversación, de que se había perdido un ambiente de diálogo. Entonces, efectivamente, Lorenzo, ¿tú sientes que ENADE logró retomar ese ambiente de diálogo real, más allá de, obviamente, los discursos, que, por supuesto, me parece que sí, pero una cosa es el discurso, digamos, y después el hecho, ¿no es cierto? Y que todo el mundo tiene que ser políticamente correcto en muchos aspectos, pero ¿cómo avanzar desde ahí hacia la práctica? Bueno, yo te haría un matiz. ICARE no es un gremio. No. ICARE es un punto de encuentro. Exacto. En este sentido nosotros convocamos. Creo que ICARE tiene el valor de que cuando convocamos a gente muy diversa, nadie dice que no quiere ir. Bastante transversal. Es transversal. Exacto. Pero la representación de los empresarios está en la CPC, y por lo tanto en el proceso de negociación de lo que venga nosotros podemos seguir colaborando en poner la mesa, en servir el café. Claro. Pero claramente la negociación al final tiene que ser entre el gobierno, las organizaciones civiles y la CPC. Entonces, creo que es muy importante no confundir los roles en esto. Claro, que ustedes son un punto de encuentro. Exactamente, es como la mesa que los recibe, digamos, a sentar, que los invita a todos a sentarse, pero después las conversaciones hemos logrado, y yo en particular tengo una estupenda relación con el presidente, hemos logrado que el presidente vaya a los eventos nuestros. No quiere decir que en todas esas reuniones se escuchen puros halagos, ni mucho menos, pero creo que el rol de la CPC es distinto, y por lo tanto, obviamente el tono del discurso de Mewes fue distinto, pero más bien las empatías. Yo creo que la empatía es la que... Pero raya para la suma. Fíjate que fue bien interesante que el presidente, por su rango, siempre habla al final. Claro. Y por lo tanto habló después de escuchar el discurso de Karen y el de Ricardo Mewes. O sea, y él fue súper conciliador. Claro, porque pudo haber reaccionado de otra forma. Entonces creo que se instaló un ambiente de colaboración. Ahora, el mundo está girando mucho más rápido de lo que uno esperaba. Lo que ocurrió el sábado en Cañete, fue este asesinato de estos tres carabineros. Por un lado hace súper vigente la agenda de decir, el tema de seguridad, pero a su vez polariza de nuevo, y por lo tanto el esfuerzo de colaboración mirado un jueves atrás al esfuerzo de colaboración que hay que hacer hoy día, yo creo que hay que reforzar, porque efectivamente el país nos está mostrando todos los días las urgencias de resolver estos dos grandes temas. Es que eso es lo que me pasa, y espero tratar de representar de alguna forma a nuestros auditores. Es que efectivamente uno ve que no participa en ICARE, participaron 1.300 personas, es un montón, pero el resto de los chilenos que no pueden participar en ICARE, más allá de los resúmenes, ¿no es cierto?, de los discursos en la prensa, claro, de repente se preguntan, efectivamente esto va a pasar a un ámbito práctico, porque al otro día, claro, a los 2 días siguientes se conoce del asesinato de estos 3 carabineros. Ayer también hubo un asesinato de un joven en la calle que lo asaltaron y él entregando todo, igual le disparó el tipo, y lo mató ahí mismo. Entonces, claro, uno dice, efectivamente la seguridad, el crecimiento, estamos súper de acuerdo en eso, pero la seguridad es un tema tan complejo, y como tú decías, la ministra hizo una presentación muy, muy interesante al respecto, pero ¿cómo lo transmiten eso a el resto de los ciudadanos que no participamos físicamente? Yo creo que tú tocas un punto muy central. Creo que el gobierno comunique en positivo lo que está haciendo, independientemente de que estamos llenos de eventos muy trágicos. Claro.
pero que el país sienta al menos la esperanza, no ni siquiera la confianza, la esperanza que se están haciendo las cosas adecuadas. Claro. Segundo, y aquí quisiera detenerme, fíjate, el expresidente Duque hizo una presentación muy robusta, pero en algún minuto para y dice, pero hay un punto que es intransable en esto. Y desgraciadamente no estaba el presidente ya en ENADE, ¿Ya? pero él dice, ustedes tienen que darle a la policía, investigaciones, el respaldo moral, desde el presidente de la República hasta el último chileno. Claro. Sin ese respaldo, esta batalla no se va a ganar. Y creo que cuando al día siguiente se empieza a discutir en el Parlamento esto de las reglas de uso de la fuerza, estamos hablando de eso. Claro. Y por lo tanto, ¿cómo asegurar que el mundo político, y ahí tiene un rol el presidente, de alinear a su coalición, de decir necesitamos que pongamos la seguridad de los chilenos en el centro y no las ideologías, y que respaldemos a quienes están cuidando por nosotros en el territorio del sur, en todas partes de Chile, que están enfrentando un terrorismo y una delincuencia que no habíamos conocido. Entonces, la gran preocupación nuestra el jueves pasado en la tarde ya, what's next? ¿Cómo seguimos? Claro. Y yo creo que hay temas, yo creo que hay oportunidades de que esto siga avanzando y nosotros somos muy optimistas de que eso va a pasar, pero entendemos que es complejo. O sea, tampoco hay que ser ingenuo y decir esto se resuelve con una reunión, no. Yo al presidente siempre le digo, presidente, usted es muy joven, pero tiene que acompañar sus palabras con hechos. Exactamente. Y por lo tanto, asegurar que aquello que nos convocó ese jueves nos ilumine en las próximas semanas para que esto de verdad pueda transitar hacia acuerdos concretos en los temas que estamos hablando. Y ojo, no son demasiados acuerdos. No hay que hacer una agenda de 200 puntos. Exacto. O sea, no una agenda tan amplia cosas, a realizar. pero hechas con convicción. Exacto. Y alineando a las distintas bancadas políticas en el Parlamento. Y qué complejo eso, en realidad, alinear a las bancadas políticas y a los propios diputados, senadores, que tienen además deberían más o menos regirse por las ideas, ¿no es cierto?, y los valores de cada uno de sus partidos, pero que muchos tienen también... Pero ahí fíjate, que déjame rescatar la mirada que tenía la ministra Toá. La ministra Toá decía, bueno, estamos en una democracia, tenemos que ir al Parlamento a negociar estas cosas, pero si vamos con convicción y nosotros que estamos gobierno alineamos a nuestros parlamentarios, bueno, no va a salir lo óptimo del Parlamento, que ninguna parte ocurre, pero van a salir cosas razonables. Pero va a avanzar. Yo creo que eso está pasando. Claro, que el problema es que no pasó nada, pues. Con el tema de la ley ese día. Ahora, yo quisiera como quedarme con el espíritu de colaboración. Ya. Creo que está el espacio. Si me voy, ponte tú ¿qué habría que hacer para asegurar que el crecimiento económico despegue y no tengamos un crecimiento? Estamos discutiendo si va a ser un 2,2 o un 2,3. Claro. Y uno dice, bueno, este país puede crecer al 5. Pues de todas maneras. Y ahí hay un lenguaje que nos cuesta al mundo empresarial, porque la gente cree que cuando las empresas o el mundo empresarial habla de crecimiento, están pensando en utilidades de las empresas. Claro. Y pronto hay que pensar al revés. El crecimiento significa más trabajo. Piensen ustedes, un punto del PIB significa que el Estado recibe por impuestos del orden de 700, 800 millones de dólares. Entonces, si Chile creciera al 4% todos los años, bueno, el Estado tiene recursos para hacer cosas que hoy día no tiene. Exactamente. Entonces, hay que tener una mirada ciudadana al crecimiento. El crecimiento no es solo tener más empresas y mejores empresas, es más trabajo, mejor trabajo, menos informalidad, que es un temazo que tenemos hoy día, y un Estado más robusto que pueda efectivamente abordar los desafíos sociales. Entonces, tiene un sentido ciudadano que a veces nos cuesta comunicar. Absolutamente, yo también comparto contigo. O sea, por un lado al gobierno le falta comunicar estos planes, por ejemplo, que se están haciendo en términos de seguridad, y por el otro lado los empresarios efectivamente dar a entenderse y explicar que efectivamente el crecimiento no se trata solamente de ganar última línea, bolsillo propio, digamos, sino que es un tema que finalmente es un beneficio para todo el país. Y quería que hiciéramos ahora doble clic en temas de crecimiento. Cuando uno habla de los ideologismos, aquí aparece uno. Todavía tenemos mucha gente y muchos grupos políticos que creen que crecimiento y medio ambiente van en contradicción. Exacto. Yo les puedo decir que la tecnología que hay hoy día, el nivel de conciencia del mundo empresarial respecto a la participación de las comunidades, hace que esa mirada es de los 70. ¿ya? Hoy día el país puede invertir en hidrógeno verde, en litio,
en minería verde, en agricultura para exportar al mundo. Claro. Y todo haciéndolo con los mejores estándares ambientales. Chile tiene la mejor minería del mundo. Sí. Déjame darte un ejemplo. Yo he ido, recuerdo hace años haber estado en una feria mundial de minería en Las Vegas y haber dicho, ¿para qué vine? Si todo lo mejor de minería está en Chile. Está allá en Chile. Entonces lo que te quiero decir es, Chile tiene oportunidades que probablemente ningún país del mundo tiene, que convergen en un espacio y tiempo, y por lo tanto no alinearnos en cómo darle mayor agilidad a los permisos, cómo generar certeza jurídica, cómo resolver la seguridad, porque esto va por amarrado. supuesto que va de la mano. Chile tiene oportunidades y las tiene, diría, probablemente en mi trayectoria como empresarial nunca había visto tantas oportunidades en conjunto, pero a su vez que se pasan rápido. Claro, hay que aprovecharlo, no hay que quedarse dormido en los laureles, en el fondo, efectivamente. O sea, el ítem, ¿no es cierto?, medio ambiente con el ítem crecimiento no son opuestos absolutamente, sino que son complementarios y por lo tanto se pueden utilizar y utilizar muy bien para el crecimiento del país. Claro, y déjame decirte, cuando los empresarios hablamos de resolver la permisología, no estamos diciendo ser laxos en las exigencias. Al revés. Un permiso que se otorga 12 años después que se pidió, lo más probable que ceda cosas que no debió haber cedido si hubiera sido un permiso que se entregaba en 6 meses. Exactamente. Y déjame darte un ejemplo. Tuve la suerte de estar en China hace 2 semanas, ir a ver un data center como el que está tratando de construir Google en Chile. ¿Ya? Y obviamente nuestra mirada fue, pucha, cuéntenos cuánto tiempo demoró. Bueno, y la empresa china nos mostró que desde que presentaron el proyecto tuvieron 3 meses para presentar todos los permisos, las exigencias Estamos ambientales. hablando de China, además. 3 meses. Y este data center estaba construido en 11 meses. Es que, y yo claro, decía, es lo que necesitamos. Chile, estamos tratando de sacar adelante una cosa parecida. Y entonces, es muy importante decir, cuando uno quiere simplificar la permisología, no quiere decir pasar por arriba de las exigencias ambientales ni de las comunidades. Al revés, es hacerlo bien. Lo estamos haciendo muy mal. Lo que pasa es que además necesitamos inyectar crecimiento, ingresos, y para eso necesitas tener claro, llevar los proyectos a cabo, no solamente tener la intención de realizar esos proyectos. La otra vez, y perdona que meta yo la cuchara, Lorenzo, estuve en una presentación sobre el proyecto de ley de eficientar al Estado, que lo tiene a cargo el Ministerio de Economía. Y hay una serie de pasos que se están realizando para poder mejorar eso. Pero era impresionante ellos mismos reconociendo, porque tuvieron que hacer obviamente un levantamiento de información de cómo se encontraba hoy día, ¿no es cierto?, esta situación de la permisología, el estado del arte actual de los temas de permisología, y ellos mismos reconocían que había un 800% de retraso en los procesos de modernización y de poder llegar a obtener algún permiso. 12 años más o menos era la minería, 10 años era la pesca, la acuicultura y así. O sea, en 10 años mira, nos vamos a demorar muchísimo. En antecedente, yo creo que hay que ser justo. Esto no es responsabilidad de este gobierno. No, por supuesto. Un Estado que ha ido entrabando la inversión por muchos años. Absolutamente. Pero me tocó el año pasado hacer un panel como este con 3 partícipes más, que estaba el ministro Grau, el ex ministro Briones y una gerenta de una empresa de hidrógeno verde. Y me sorprendió mucho el alineamiento que había entre Briones y Grau. Y ambos diciendo, esto hay que modificarlo de fondo. En ese minuto habían 49 organismos distintos que tenían que otorgar los permisos a los proyectos. Habían proyectos con permisos atrasados 4 años, 5 años. Una central eólica se había demorado 11 años. Sí, una cosa, una locura. Ahora, dicho eso, el gobierno optó por un proyecto de ley que Dios mediante, no esperaría que pueda salir del Parlamento en un plazo razonable. Yo al ministro Grau le he dicho, ojo, que hay 4 o 5 de esos organismos que uno sin un proyecto de ley, apretando las tuercas, puede mejorar. Puedes mejorar, claro. Pero eso tiene sentido de urgencia. Tiene sentido de urgencia absoluto. Se para afuera de Chile y te dicen, ¿qué les pasó? O sea, no podemos esperar 12 años más. O sea, claro, también se ha conversado la otra vez. Hay un tema de que nosotros probablemente vemos el vaso más vacío que desde cómo se nos ve como país desde fuera, ¿no es cierto? Pero efectivamente hay que darle sentido de urgencia a todos los temas de inversión y crecimiento para poder volver a tener un país con números como los teníamos hace varios años atrás, y efectivamente no es responsabilidad solamente de este gobierno. Ricardo Mewes habló en ENADE de 7 puntos que
que él consideraba, ¿no es cierto?, lo más relevante para sacar al país adelante. Uno era aumentar la seguridad, impulsar un mejor Estado, certeza jurídica, es lo que habíamos estado conversando, competitividad tributaria, capital humano para el futuro, ventajas comparativas en la transición hacia una economía sostenible y un sistema político que dé gobernabilidad. ¿Cómo ves el último punto? Que eso es lo que a mí me complica, porque tenemos tantas cosas relevantes por hacer, ¿no es cierto? El Parlamento tiene tantas leyes en las que avanzar, y finalmente nos vemos muchas veces entrampados por esta falta de gobernabilidad que nos entrega el sistema político. Claro, yo diría que el tema de modificación del sistema político es de extrema urgencia. No es, o sea, tenemos que partir por ahí, después... No, yo creo que podemos hacer las dos cosas, pero me parece que por primera vez hay convergencia, y de hecho en el proceso constitucional el último fallido había habido un acuerdo. Sí. O sea, creo que hay un tema en que hay un mínimo de reforma que hay bastante acuerdo, y por lo tanto creo que el presidente tiene que impulsar eso, lo cual no quiere decir que esa sea la única medida, pero creo, déjame darte un ejemplo, si quieres sacar una buena reforma de pensiones, hoy día en el Parlamento un diputado que puede haber sido elegido con 2.500 votos te puede bloquear un acuerdo. O sea, una buena reforma de pensiones, una buena reforma del sistema de ISAPRE va a requerir un sistema político, Dios me libre cómo va a ser la negociación de la permisología. Sí, es un proyecto complejo, ¿te fijas? Claro. Entonces, no quiero decir que paremos todo para que hagamos, no, pero no perdamos foco de que Chile es bastante ingobernable con un parlamento con 22 partidos políticos. Pero además me preocupa lo siguiente, que nadie se hace cargo de eso. Esa fue una reforma del 2015 y por lo tanto muchos de los líderes que están hoy día vigentes participaron de aquello. Entonces, a mí me encantaría que muchos de ellos dijeran, mire, la embarramos. Claro. Yo creo que yo estaba estudiando mucho el tema de la crisis de confianza en Chile. Y parte de la crisis de confianza está en esto, porque es mucho más confiable un senador hoy día que diga, mire, el año 2015 cometimos un error. Por lo tanto, aprendimos del error. Sí. Y por lo tanto, corrijamos. Pero no están diciendo eso. Hay que modificar, pero nadie se hace cargo del muerto, ¿te fijas? Claro. Creo que tenemos que hacernos cargo y está bien, en democracia te va a pasar siempre, que te puedes equivocar. Obvio, si uno puede cometer errores, pero el ciudadano todos quisiera que quien dice voy a votar distinto diga, menos equivocamos y vimos mal este tema y es humano equivocarse. Claro. Entonces yo creo que Ricardo tiene razón en eso. Creo que el tema de competitividad tributaria es importante. Yo creo que ya se resolvió gran parte. Creo, ponte tú, que el royalty minero que se aprobó, que el presidente habla mucho que dio certeza, sí, pero yo acabo de estar en un seminario de McKinsey en China sobre litio y yo pregunto cuáles son los países que ustedes ven liderando el futuro del litio en el mundo, y dicen Argentina y Australia. No, claro. Y yo paro el dedo y digo, pero ¿y Chile? Pero ¿y Chile? te dicen ¿Dónde al tiro, está? te dicen, las empresas chinas. No digo que sean los dueños de la verdad, pero te dicen, mire, Chile tiene un problema de permisología. Y segundo, el royalty se pensó para las mineras que están operando, pero para proyectos nuevos que van a demorarse 4, 5, 6 años en entrar en producción. Bueno, entonces... Pero esos son puntos relevantes. Es cierto que Ricardo plantea la competitividad tributaria. Yo creo que era un tema de primera prioridad hoy día, pero que hay que mirar en largo plazo. La permisología, la seguridad, la certeza jurídica, sin duda. Y la convicción. Fíjate que los empresarios te dicen esto. Si vamos a Chile, no vemos convicción en el mundo político de la importancia de la inversión. Vemos palabras, pero no vemos convicción. Y yo creo que la convicción, así como la ministra Toá, a mí me emocionó su convicción con su plan de seguridad. Quisiéramos ver en los ministros más del área económica de la misma convicción y el sentido de urgencia. Creo que con todos estos problemas hay tanta cosa dando vuelta que perdemos el sentido de urgencia y eso es grave. Claro, y en los parlamentarios también. O sea, dentro de todas las cosas que están urgentes, y por favor, que no quiero minimizar el cariño que puede tener uno por alguna mascota, digamos que yo también tengo perro, pero darle prioridad, por ejemplo, el tema del día de vacaciones versus todos los temas que tenemos tan pendientes en una lista. Las pensiones, cuántos años llevamos en eso, el tema de la sala cuna universal, que es una cosa que debería... Parémonos en ese tema. Porque yo tengo poca oportunidad de hablar con el presidente, pero tengo posibilidad. Entonces digo, presidente, usted no puede en 2 años más dejar un gobierno que definió como feminista. Claro.
sin haber aprovechado la oportunidad de sacar adelante proyectos en la cuna universal. Y mi apuesta es que no va a salir. ¿Que no va a Te salir? voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque hay dos miradas enfrentadas. Ujú. Está la mirada del mundo económico y del punto de vista de la urgente necesidad de cerrar la brecha laboral con las mujeres, pero está la mirada de educación que dice no, pero las salas cunas tienen que ser del mejor estándar mundial. Claro. Entonces dice, ojalá pudiéramos cumplir las dos cosas, pero Claro, pero partamos por avancemos, alguna. partamos por algo. Entonces, Claro. hicimos un evento en Icare hace muy poquito que tuvo todos los autores relevantes y esta dificultad apareció de Perfecto. decir, sí, nosotros desde educación queremos obviamente sala cuna universal, pero no en cualquier estándar. Ya. Y ahí nos podemos entrabar. Claro, ahí queda la discusión. Y déjame parte ponerte cero. otro tema que es muy doloroso, que a mí me tocó participar y que por cosas del destino he seguido involucrado. El tema de las listas de espera no es un problema de ley, es un problema de dogmatismo político. Ujú. Con la Asociación Chilena de Seguridad, ICARE, con Juan Sutil en la CPC, fuimos a una reunión con la ministra Aguilera, le dijimos, ministra, queremos ayudar en este tema. Y Juan le dijo a la ministra Lorenzo es hacer cargo de este proyecto. Ya. Bueno, créeme, trabajamos miércoles por miércoles con reuniones con el ministerio y Ya. le presentamos un plan a la ministra Aguilera Ujú. a fines del 2022. Para disminuir las listas de Es decir, espera. mire, en el sector privado hay una capacidad de 8.000 cirugías mensuales disponibles. Ujú. Y cuanto, si cambiamos 3 o 4 cosas que había que cambiar en el ministerio, usted podría bajar en 100.000 las cirugías que Claro. están pendientes con más de 400 días. No se hizo una licitación el año 2023. Recién ahora se licitaron cirugías. Entonces, Claro. cuando el presidente dice se requieren más recursos, yo le digo, en este tema no, Claro. en este tema es gestión. Bueno, claro, La hay mucho de gestión en ¿Te eso. fijas? Entonces, Sí. en todos estos temas, el que las autoridades relevantes tengan sentido de urgencia, Sí, en esas listas de espera se Ujú. murió más gente el año pasado Claro. que en el peor año del COVID. imagínate. Entonces yo digo, si en Esos el son COVID- datos que son súper claros, si en el además, COVID nos pusimos de acuerdo para usar las camas críticas, ¿por qué no de nos todas ponemos las de acuerdo clínicas y ahora? hospitales, claro. Pero hay que tener la mirada optimista. Yo Sí. cuando veo la disposición que mostró el presidente, Ujú. la disposición del ministro Marcel, Ujú. de la ministra Toá, yo creo que ahí está el espacio Ujú. y por lo tanto todos los actores tenemos que contribuir para que eso fluya, Para que fluya, porque sí. lo que está en el foco es el ciudadano chileno. Efectivamente. No, No no es las empresas, No, es- pues no los intereses propios, pues si No. al final somos un país, estamos estamos todos vinculados. todos vinculados, exactamente. Lorenzo, como siempre, un agrado conversar gusto. contigo, que nos hayas acompañado en nuestra Economía a Fondo. Y nada, de nuevo, como siempre, te dejo súper invitado al programa porque pucha que es importante tocar estos temas, conversarlos con tranquilidad, con datos, con conversaciones claras que has tenido con tú mismo, con las autoridades. O sea, no es una cosa al voleo que uno mira, me tinca que no. No. Con todas las certezas y convicciones que necesitamos para sacar este país adelante. Así que muchas gracias, Muchas Lorenzo, gracias por la estar invitación. con nosotros. Gracias. Vamos a unos comerciales y volvemos en un ratito con más Economía a Fondo. Gracias por escuchar. En EY sabemos que los cambios son constantes y que tu negocio debe adaptarse para responder a todos estos nuevos desafíos. EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Ya estamos de regreso con el segundo capítulo, con el segundo bloque de Economía a Fondo. Este programa vamos a hacer dos bloques. Ya estuvimos conversando hace unos minutos atrás con Lorenzo Guasmuri, ex presidente de ICARE y miembro del directorio de ICARE, sobre el último encuentro de NADE. Y ahora nos encontramos para hablar de otro tema, pero igual de interesante, que es el tema de las energías renovables no convencionales en general, pero particularmente sobre un estudio que realizó tres académicos, pero nos acompaña en representación de los tres hoy día Carlos Silva, que es investigador de CERC Chile. ¿Lo dije bien? CERC Sí. Chile, para que se me SERC,
académico, además de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Connie. Un gusto estar aquí. Sí, pues no, nosotros también contentos de tenerlos acá, porque entiendo que además ustedes están haciendo una investigación, ¿no es cierto?, que revela los beneficios que podríamos tener como país en el fondo en la entrega o en la importación y exportación de energías renovables no convencionales. Pero aquí el que sabe eres tú, así que cuéntame de qué se trata esta investigación que realizaron. La investigación que se realizó fue una evaluación de perfil, digamos, de la posibilidad de tener unos primeros intercambios con nuestros vecinos, primeramente con Perú y Argentina, de energía solar, sobre todo en los horarios solares, digamos, de 9 a 8 de la noche aproximadamente, donde tenemos una abundancia de energía. De hecho, hoy en día estamos botando energía en esas horas porque tenemos mucha energía. No sabemos qué hacer con ella. Particularmente energía solar. Particularmente energía solar. Sí. Igual después más adelante podría también podrían incorporarse otras energías. Otra energía, pero el desarrollo energético en Chile hacia una transición sustentable ha sido principalmente de la mano de la energía eólica en algún grado, pero muy fuertemente la energía solar. Claro. Y como es nuestro país donde el sol sale y se pone exactamente a la misma hora en todo el territorio, con la excepción de, qué sé yo, la isla de Pascua, algo así. Pero Punta Arenas. Pero claro. Convengamos que sí. Sí, pero en la parte central de nuestro país, norte-centro, tenemos energía solar muy, muy abundante en las horas solares. Y en las noches esencialmente estamos a oscuras, o sea, tenemos solamente la energía de las fuentes convencionales y la eólica sí nos acompaña también en las noches. De noche, claro. Pero esta abundancia de energía solar hace que de hecho estemos perdiendo mucha energía durante el día. La tenemos que esencialmente botar, porque no hay nadie que la pueda tomar. Y eso nos da la posibilidad de poder exportar esa energía solar sin que no duda. Estamos utilizando. Sí, sin duda. Nos da la posibilidad de poder exportar a nuestros vecinos que son ciertamente vecinos cercanos a nosotros, pero que tienen matrices energéticas muy diversas, muy distintas a la nuestra y por lo tanto muy complementarias. Perfecto. Perú con gas natural, con fuentes de energía más bien fósiles, con un desarrollo incipiente en renovables, pero bastante fósil e hidro, y con un precio algo más parejo durante el día. Y similarmente Argentina también con fósiles y un desarrollo incipiente de renovables. Entonces, ellos sin duda durante el día harían un muy buen uso de la energía que les podríamos enviar. Claro, ¿y cómo hacemos que Chile se convierta en este líder de exportación, ¿no es cierto?, de energía? Independiente que tenemos, por lo que entiendo, nosotros tenemos más experiencia en este ámbito que los demás países de América Latina. ¿Cómo se hace? ¿Hay que generar mayores inversiones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr convertirnos en este líder de exportación? Claro, sin duda nosotros, dado que no tenemos la abundancia de combustibles fósiles, de fuentes alternativas de energía, nos hemos desarrollado mucho más rápidamente en lo que son energías renovables, más allá de nuestros vecinos, porque, por ejemplo, Perú tiene combustibles fósiles, en particular mucho gas natural, y por lo tanto el desarrollo de las energías renovables no convencionales ha sido más difícil para ellos porque tienen una alternativa a la mano fósil. Pero no es nuestro caso. Claro. y en base a, de hecho, lo que hemos ido viendo es que los desafíos no son económicos, casi ni siquiera muy técnicos, pero son más bien políticos. O sea, cuesta avanzar en una agenda de integración con nuestros vecinos. Porque hay, sin duda, quizá un poquito de desconfianza, pero es un trabajo político, digamos, que sin duda traería muchísimos réditos, pero no es una gran barrera técnica y no es una gran barrera económica. Son más bien... ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se entrega esta energía que se tienen que construir? Me imagino, de alguna forma, no sé de qué manera se podría, bueno, no sé, como una especie de cable eléctrico, ¿no es cierto?, que transmite esta energía, o el cable que sea, que transmite esta energía a Argentina, a Perú. ¿Cómo se hace? Claro, habría que construir líneas de transmisión. Argentina tenemos una línea de transmisión que se construyó en el tiempo de la integración gasífera con ese país. Tenemos una línea de transmisión que va a Salta desde la región de Antofagasta, que se podría utilizar.
y que hoy en día se está utilizando marginalmente, digamos, sin una integración completa. Y con Perú habría que construir líneas, de hecho, también estaciones convertidoras, que es un término algo más técnico, pero ellos tienen una frecuencia distinta a la nuestra, que ellos tienen 60 Hz primariamente, nosotros tenemos 50. Con Argentina tenemos... Es más fácil. Más fácil. Sin embargo, lo que también hemos notado que realmente el monto de las inversiones no son lo que detiene esto. Lo que necesitamos es algún marco de cooperación amplio y de un poco ir venciendo ciertas desconfianzas nomás. No es un gran tema de inversión ni de líneas extremadamente largas. Claro, difíciles de construir. O difíciles de construir, cables submarinos de miles de kilómetros. No es así. Claro. Son técnicamente son cosas abordables. Más bien el desafío va por el lado de los acuerdos políticos y de confianza. Ya, hay un tema ahí importante. ¿Y se han reunido, por ejemplo, ustedes con alguna autoridad como para plantearles este desafío? Hemos planteado esto en diversos foros. Sabemos que hay avance al respecto, sin duda. Hay distintas iniciativas que lleva a cabo donde participa el gobierno de Chile y algunas con apoyo del BID, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero de nuevo, muchas veces encuentran ciertas trabas por temas más bien de conversaciones más a nivel diplomático, político, digamos, para no poder avanzar. Ya, de acuerdo. Carlos, ¿y cuáles son los escenarios, entiendo que son 3 los escenarios que ustedes definen, si no me equivoco, pero ¿cuáles son los escenarios los más destacados para que Chile pueda lograr esta transición, o sea, pueda lograr esto de liderar la exportación energética? Claro. Nosotros primero también lo planteamos como un tema de intercambio. Porque ciertamente nosotros tenemos mucha energía solar durante el día que podríamos compartir con nuestros vecinos, pero ellos tienen energía a un precio moderado, en particular Perú tiene una energía a un precio bastante moderado durante la noche, donde nosotros tenemos que recurrir a fuentes más caras del producto, ¿cierto? Entonces podría ser casi nosotros enviamos durante el día, ustedes nos envían durante la noche. Claro, una especie de compensación entre un país y otro. Claro. Okay. No es necesariamente, o sea, podría eventualmente, dado el gran potencial de energía solar que nosotros tenemos en el norte, donde hay niveles que son únicos en el mundo de radiación solar y también de terrenos disponibles para la instalación de plantas solares. Podríamos pensar que podríamos exportar a nivel subcontinental, digamos, nuestra energía. Pero inicialmente nosotros lo planteamos bastante como un posible intercambio, ¿cierto? Donde esencialmente uno podría enviarle energía a Argentina, porque Argentina tiene una energía algo más cara, y producir un intercambio con Perú, donde nosotros enviamos energía solar durante el día, pero recibimos energía del gas natural de ellos durante la noche. Claro, perfecto. Y ese es uno, ¿sí? La compensación. Claro. El segundo. Lo que analizamos nosotros fue esencialmente una integración primero con Perú. Una integración con Argentina como segundo escenario y como tercer escenario una integración de los 3 países. Perfecto. ¿Cierto? O sea, el segundo era Argentina, perfecto. Y siempre en un esquema inicial para construir confianzas de intercambios limitados, más bien acotados, ¿cierto? Porque eso es lo que nos falta un poco, construir más confianza, el cumplirnos mutuamente de manera de poder caminar hacia integraciones más sofisticadas, más complejas, ¿cierto? Alguien podría pensar que podríamos llegar a un esquema de mercado único, ¿cierto? Entre nuestros países. Claro, Perú, Chile, Argentina. Claro, pero eso es ya el paso final. Primero tenemos que irnos reconociendo, conociendo más con nuestros vecinos en términos energéticos de manera de construir confianza y poder ir avanzando. De acuerdo. Y lo que nosotros planteamos es que ese primer paso deberían ser intercambios acotados de energía en ciertas horas del día. Carlos, ¿y otros países han realizado algo de esta forma, algo similar, que podamos ver la experiencia de ellos y poder replicar lo positivo, por supuesto, que en Chile? Por supuesto, sí. Nosotros, por ejemplo, vemos con cierta envidia, por ejemplo, los niveles de integración de los países europeos, donde pueden llegar a niveles
altísimos de renovables, ¿cierto? España puede llegar a niveles altísimos de penetración de energía renovable, pero eso se puede solo porque están interconectados con Portugal, están interconectados con Francia. Entonces, en los momentos donde necesitan, pueden traer energía de esos países, o si tienen superávit, enviarlo a esos países. Claro. O sea, necesariamente el dar mayores pasos hacia la sustentabilidad, hacia una transición completa hacia energía renovable en nuestro país, requiere un rediseño que ojalá incluya a nuestros vecinos. Claro, por supuesto. Carlos, bueno, y estamos en economía a fondo, así que te voy a tener que hacer la pregunta sí o sí, ¿cuál es? Sobre números, ¿no es cierto? Sobre el mercado, ¿qué significa esto? Ya para finalizar nuestro programa de hoy. ¿Cuál es el nivel de inversión y qué financiamiento se necesita para lograr eventualmente este compartir, ¿no es cierto? Energía, colaborarnos en términos de energía, este intercambio de energía tradicional, o sea, en el fondo de solar, en este caso, de las renovables no convencionales y las fósiles. Claro. Con Argentina, por ejemplo, que es el caso más fácil, nosotros ya tenemos una línea con ellos. Ahí sí se deben hacer los necesarios estudios de estabilidad y asegurarse que nuestros sistemas funcionando conectados sean lo suficientemente estables en su operación conjunta, pero ya está la línea. Esencialmente lo que se necesita es comenzar a crear el marco de intercambio, independiente que hoy en día tenemos incluso un cierto intercambio hacia allá con plantas exclusivas conectadas hacia el lado argentino, pero no hay, de hecho, inversiones necesarias. Eventualmente uno debería ampliar esa capacidad de transmisión para pasar a un segundo nivel, y traería beneficios que nosotros ciframos del orden de unos intercambios iniciales del orden de los 10 millones de dólares anuales, que no es necesariamente en el marco del mundo energético, no es tanto. Una gran cifra. No es una gran cifra, pero que tiene pero es inicial. La característica que te permite ir construyendo confianza. Claro. ¿Cierto? Y con Perú habría que necesariamente, invertir más en transmisión, en infraestructura, pero que también traería sus réditos, digamos. Si tuviese el marco legal, el marco regulatorio, sin duda habría interés en este tipo de la construcción de esta infraestructura de parte de privados. Claro. Bueno, ojalá así sea, Carlos. Muchas gracias por contarnos un poco sobre esta investigación que realizaron este estudio. Y estamos llegando al final de nuestro programa. Se me pasó volando hoy día. Así que los invito para un próximo Economía a Fondo. El próximo domingo nos vemos a través de Radio Agricultura y Agricultura Televisión. Gracias por estar ahí.